Bendiciones para todos mis amados. Hoy, miércoles 9 de junio del año 2021, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, sin egoísmo. Y es que nosotros los seres humanos nos cuesta aprender a dejar de ser egoísta, porque los seres humanos son muy egoístas por naturaleza, pero tenemos que aprender a soltar ese egoísmo, porque el Evangelio de Cristo se trata de que tenemos que aprender a vivir sin egoísmo. Cuando hablamos del egoísmo, el egoísmo es el excesivo amor por sí mismo. Usted tiene que amarse, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que amarnos como amamos a nuestro prójimo, pero tenemos que aprender a dejar el egoísmo. La palabra egoísmo proviene del latín ego, que significa yo, y se compone de ese sufijo ismo, que indica la actitud de quien solo manifiesta interés por lo propio. Ahora bien, usted y yo como seguidores de Cristo tenemos que saber que tenemos que aprender a soltar ese egoísmo, que tenemos que aprender a liberarnos de él, porque Jesús nos vino a cambiar los paradigmas. Jesús vino a vencer, Jesús vino a liberarnos de donde estábamos atrapados, porque la humanidad estaba atrapada en el egoísmo, pero Jesús vino para que nosotros cambiáramos la manera de vivir. O sea que usted tiene que cambiar la manera de vivir y tenemos que aprender a vivir de otra manera, sin contienda, sin vanagloria, sin egoísmo, como está establecido en su palabra. Nosotros tenemos que aprender a vivir como Dios nos ha enseñado, como nos está llamando a vivir con amor, porque Jesús nos enseñó y nos habla de vivir con amor. Dice el libro de Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. O sea, en pocas palabras, nos está hablando que usted y yo tenemos que vivir como, sin egoísmo. Hay una versión que dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerándose a los demás como superiores de a sí mismo. Y hay una versión que es la que a mí más me canta, que es la de Dios habla hoy, dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. O sea, que cuando usted aprende a vivir sin egoísmo, usted aprende a amar, usted aprende a dar las cosas sin interés, usted aprende a vivir el Evangelio de Jesús, porque Jesús de verdad que nos vino a demostrar el amor verdadero. Y el ser egoísta es uno de los pecados que tenemos allí a la puerta, que nos está llamando. Dice el libro de Santiago, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda clase de obra perversa, dice Santiago 3:16. O sea que cuando elegimos ser egoístas, de alguna manera, somos codiciosos, somos celosos, y en lugar de nosotros regocijarnos por algo que le ocurrió a alguien, entonces vivimos así como molestos, como vivía Caín cuando vio que Abel trajo la mejor ofrenda, y entonces su semblante decayó. Ahí empezó la molestia. Ahora, si nosotros hablamos del egoísmo, vemos que Jesús nos vino a demostrar que cómo vivir sin egoísmo. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo que pagar el precio. El Señor nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. O sea, el Señor no tuvo egoísmo, lo entregó por amor a ti, por amor a mí, lo entregó. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para vencer el egoísmo? Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, que niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. O sea, esa es la verdadera demostración de que usted y yo vivimos sin egoísmo. Si alguno quiere venir en pos de mí, mire que tan hermoso, algo que dice el libro de Lucas 9:23, que usted y yo tenemos que aprender a practicar, porque él decía, y si alguno quiere venir en pos de mí, ¿de quién? De Jesús. Dice, niéguese a sí mismo. O sea, que usted y yo tenemos que aprender a negarnos. Cuando nos negamos, le estamos diciendo al egoísmo, tú no tienes poder sobre nuestra vida. Cuando nos negamos, estamos abriendo las puertas de los cielos. Estamos viviendo en la naturaleza divina de Dios. Dice, tome su cruz cada día y sígame. Porque cuando usted se niega a sí mismo, usted está matando su carne, usted está matando su voluntad, usted está matando sus inclinaciones pecaminosas en las diferentes situaciones que viva día a día. Es el momento de que usted le diga a su carne, no tienes autoridad sino
sino que voy a matarte, porque aquí vive Cristo, ¿ok? O sea, necesitamos hacer morir nuestra naturaleza humana carnal. Hay una versión que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, tenemos que aprender a negarnos, tenemos que aprender a que olvidarnos de nosotros mismos. Dice el libro de Lucas 9:23, en la versión de Dios habla hoy. Después le dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. O sea que usted tiene que aprender a reconocer que cuando usted se encarga de las cosas de Jehová, de las cosas del Señor, de las cosas de mi Padre Celestial, Él se encargará de las nuestras, ¿ok? Y dice el versículo 24 del mismo Lucas 9, dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. En pocas palabras, el Señor está ayudándonos ahí a que nosotros matemos ese ego, a que usted y yo hagamos morir nuestra naturaleza humana carnal que quiere entronarse de primero, que quieren que los demás les sirvan, que quieren que los demás hagan las cosas de ellos. No, el Señor nos está mandando a que nosotros si queremos salvar nuestra vida, mire, la vamos a tener que perder, pero el que pierde la vida por causa de Jesús la va a salvar. Tenemos que aprender a permanecer en el amor, y cuando usted aprende a permanecer en el amor, usted huye de todo egoísmo, usted mata el ego, usted aprende a morir su naturaleza humana carnal. Lo que sucede hoy en día con muchos pastores, evangelistas, predicadores de la palabra, con la iglesia de Jesús en estos tiempos, es que se ha entronado el egoísmo y la gente se la pasa compitiendo, la gente se la pasa buscando cómo hacer para quitarte lo de otro, para quitarle las ovejas, para quitarle lo otro. Viven en ese egoísmo sabiendo que usted, hermano, mire, ninguno de nosotros cuando el Señor nos lleva a la presencia le vamos a decir, mire, esta ovejita es mía. No, son del reino de los cielos, son del Señor. Tanta gente pasando necesidad y a veces somos incapaces de orar por un hermano, y Jesús llevó a cabo el mayor acto de abnegación al venir a la tierra y elegir hacer un camino por nosotros, por medio de vencer el pecado en todas sus situaciones de vida, y mire, hermano, muriendo en la cruz. Ese ha sido el mayor acto de amor que ha existido. Podemos ver que ese fue el mayor acto de amor que Jesús expresó, que está expresado en la palabra de Dios, cuando Él murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario, cuando Él decidió entregarse por nosotros. Por eso usted y yo tenemos que aprender a dejar de ser egoísta. Dice Lucas 9:22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús ahí enterró su ego. El apóstol Pablo decía, porque ya no vivo más yo, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí. El apóstol Pablo sabía que él tenía que morir para que viviera Cristo. Tú y yo cada día necesitamos morir. Tenemos que hacer morir esa naturaleza humana pecaminosa. Jesús pasó por medio de todo tipo de situaciones en las cuales fue tentado por nosotros, pero Él venció sobre todas aquellas. Él venció, y si Él venció, nosotros también podemos vencer. Y cada persona en este mundo, siervo de Dios, pastor, ministro, como quiera usted llamarle, creyente, mire, tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, nos quiere llevar a pecar. Nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a ser egoísta, pero nosotros tenemos que aprendernos a liberar de ese egoísmo. Nosotros tenemos que aprendernos a liberar de esos pensamientos que nos llevan a claudicar, de esos pensamientos que nos llevan a hacer lo malo, de esos pensamientos que no nos permiten a nosotros compartir con nuestros hermanos y ayudarlos. Tenemos que soltar ese egoísmo. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día. Eso es diariamente. No piense por el futuro, por mañana. Es hoy. Hoy usted tiene que aprender a negarse. Tenemos que aprender a negarnos. Qué hermoso que hoy podamos enterrar ese ego humano que hasta ahora nos ha llevado a ser egoísta, que hasta ahora nos ha llevado a pensar solamente en nosotros. Si vivimos el evangelio de Cristo, si somos seguidores de Jesús, usted y yo tenemos que expresar el verdadero amor. Y el verdadero amor no constituye en que usted va a decir, ay, pastor, ya me voy a quedar sin nada para hacer todo a los demás. No, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a vivir sin egoísmo, como me decía el Espíritu de Dios. Tienes que aprender que la gloria de cada día no es tuya, no es del hombre, es de Dios. Tienes que aprender a dar de corazón. Tenemos que aprender a dar. Hay mucha gente en estos tiempos que no sabe dar. Vive con un corazón egoísta. Vive ahí todo el tiempo que apegado a lo material,
material. Si usted se muere ahora, nada se puede llevar. Así que es necesario vivir sin egoísmo. Yo quiero orar por ti, yo quiero orar por ese espíritu de egoísmo que se ha estado entronando en tu vida y que hoy el Espíritu de Dios quiere que tengamos ese amor de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy renunciamos a todo egoísmo. Diga ahí, yo renuncio a ser egoísta, yo renuncio a vivir con gente egoísta, yo renuncio, Dios mío, a que el egoísmo, oh Señor, se apodere de mí. Ayúdame a amar como Jesús amó, ayúdame a vivir en el amor de Cristo, ayúdame, Dios mío, a matar mi ego cada día. Tu palabra dice, todo aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Señor, estoy dispuesto a negarme, estoy dispuesto a tomar la cruz y seguirte, a crucificar mi carne, mi naturaleza humana que me lleva a ser egoísta cada día, pero que hoy ha tomado la decisión de vivir en amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.